El retumbar del motor se había convertido en una familiar canción de cuna, el ritmo de la autopista en un reconfortante latido. 10 horas en la carretera, y mis párpados caían como pesadas cortinas. Entré en una parada de camiones desierta, la única luz una solitaria lámpara de sodio proyectando largas sombras sobre el asfalto. Necesitaba dormir, pero primero, un cigarrillo. Al salir, noté un pequeño movimiento al borde del aparcamiento, una pequeña mancha marrón enroscada en el asfalto. Era un cachorro, tan delgado que sus costillas se asomaban entre su pelaje enmarañado, con la cabeza apoyada en las patas, apenas capaz de moverse. Se me encogió el corazón. Parecía tan perdido, tan completamente exhausto. Llevaba un paquete de salchichas en mi bolsa, del tipo que los camioneros suelen llevar para una comida rápida. Me arrodillé junto a la pequeña criatura, y al ofrecerle la salchicha, levantó la mirada, sus ojos grandes y llenos de un hambre desesperada. Se la devoró en un instante, y entonces me di cuenta de que no había comido en días. Vacié mi bolsa, dándole cada trozo de comida que tenía. Se lo comió todo, su pequeño cuerpo temblando de agotamiento y alivio. Verlo fue desgarrador. Era tan pequeño, tan vulnerable. No podía dejarlo allí. Lo recogí, su cuerpo tembloroso un peso en mis manos, y lo llevé a mi cabina. El calor del motor y el olor a diésel parecieron reanimarlo. Su cola, que había estado caída, comenzó a moverse débilmente. Sabía que no podía quedármelo. Estaba en la carretera, mi vida era un viaje constante, pero no podía soportar dejarlo solo. Decidí encontrarle un hogar, un lugar donde finalmente pudiera estar seguro y amado. Al día siguiente, paré en una granja, un lugar con mucho espacio para un cachorro juguetón. El dueño, un hombre rudo con manos callosas y ojos amables, miró a la pequeña criatura y se le ablandó el corazón. Aceptó acogerlo, prometiendo cuidarlo y darle una buena vida. Le di mi número, sintiendo una oleada de alivio. Sabía que el cachorro estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. Los días se convirtieron en semanas, y seguí pensando en el pequeño cachorro, preguntándome cómo estaría. Luego, una mañana, mi teléfono vibró. Era una foto del granjero, y contuve la respiración al abrirla. Allí, en la pantalla, un perro completamente diferente me devolvió la mirada. Ya no era una criatura frágil y temblorosa. Era un cachorro hermoso, con el pelaje liso y brillante, la cola moviéndose con alegría. Estaba jugando con una pelota, todo su cuerpo lleno de vida y energía. Se me llenó el corazón. Era feliz, sano y amado. El pequeño cachorro que había estado tan cerca de la muerte estaba prosperando, un testimonio de la bondad de un extraño. Sentí una profunda sensación de paz, sabiendo que había jugado un pequeño papel en su viaje y que finalmente estaba en casa. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.